Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este corte informativo del Poder Judicial de la Federación. Soy Citlali Pérez y tengo el gusto de saludarlos este miércoles 13 de septiembre de 2023. Antes de comenzar, le informo que esta transmisión se realiza de manera simultánea en lengua de señas mexicana con el apoyo de Nidia Díaz. Nidia, bienvenida. Comenzamos. Imponer de manera obligatoria el régimen de sociedad conyugal al concubinato viola el libre desarrollo de la personalidad, determinó la primera sala. Personas privadas de la libertad que acuden a juicio sin asesoría legal deben contar con un defensor público, establece Pleno Regional en materia penal. Cuando los jueces se dejan intimidar por el poder público, se deja de impartir justicia. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 67/2022 y su acumulada 70/2022, en la que invalidó disposiciones de leyes de ingresos de distintos municipios del estado de Oaxaca, entre ellas las que establecían el cobro de derechos por la expedición de copias simples, certificadas, digitalización de información, entre otros, no vinculadas con procesos de acceso a la información pública. La Corte explicó que establecían cobros excesivos que vulneraban el principio de proporcionalidad tributaria. Asimismo, invalidó las cuotas establecidas por búsqueda de información, toda vez que la búsqueda de documentos requiere menores recursos que la certificación o la expedición de copias simples. También invalidó el cobro de contribuciones por el servicio de alumbrado público con base en el importe del consumo de energía eléctrica, lo cual es competencia exclusiva del Congreso de la Unión. En la sentencia se estableció que en lo futuro el Congreso de Oaxaca deberá abstenerse de incurrir en los mismos vicios de inconstitucionalidad detectados en las normas que fueron anuladas. La primera sala de la Corte estableció que el artículo 193 del Código Civil del Estado de Tabasco, en su porción lo anterior, es aplicable a las relaciones de contenido patrimonial existentes entre el concubinario y la concubina, al imponer de manera absoluta el régimen de sociedad conyugal al concubinato, viola los derechos al libre desarrollo de la personalidad y autodeterminación de los concubinos, además de atentar contra la naturaleza de este tipo de uniones. La sala explicó que al establecer este tipo de régimen como consecuencia inmediata, no resulta razonable ni proporcional con el fin que persigue, pues si la intención del legislador fue proteger económicamente a las personas que integran este tipo de uniones, de hecho que dan origen a una familia, en todo caso les debió dar la opción de elegir qué tipo de régimen querían, ajustándose a su proyecto de vida. En consecuencia, se debió incluir la opción de separación de bienes, que se apega más a la naturaleza jurídica del concubinato, pues quienes se unen a través de esta figura buscan evitar la carga de obligaciones que suponen otro tipo de uniones, como el matrimonio. Y el Pleno Regional en materia penal de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determinó que cuando el juez de distrito advierta que el quejoso está privado de la libertad y que acudió al juicio de amparo por su propio derecho y sin haber nombrado defensor, deberá requerirlo para que nombre a uno y, de no hacerlo, deberá asignarle un defensor público. Para ello, atenderá al fuero que lo mantiene en prisión, es decir, si está siendo procesado por asunto del fuero federal, deberá solicitar a la Defensoría Pública Federal que le asigne un defensor que lo asista. Y si está siendo procesado por un asunto del fuero común, deberá solicitar a la Defensoría del lugar en el que se encuentra recluido le asigne un abogado que vea por sus intereses, pues de acuerdo con la Constitución y diversas convenciones, en este tipo de casos el Estado está obligado a tomar acciones para garantizar el derecho a una defensa adecuada y a la tutela judicial efectiva.
Y el magistrado Miguel Bonilla López explicó a través de diversos pasajes de la literatura cómo han respondido los impartidores de justicia ante los ataques de los poderosos y de los actores políticos, recordando que cuando las y los jueces se dejan intimidar, la consecuencia es que se deja de impartir justicia y de proteger los derechos de los sectores vulnerables. Estos son los peligros a los que nos enfrentamos en cualquier sociedad cuando nos dejamos intimidar por el poder público. Pues que se deja de hacer justicia, que estas garantías, estos derechos que nos asisten a las minorías, a las mayorías, pues dejan de tener un respaldo en los tribunales cuando ocurre esto. Recordó un episodio registrado en marzo de 2020 en el que jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos fueron amenazados por el poder político, acto que fue calificado por el juez John Roberts como inadmisible. ¿Qué es lo que hizo el juez John Roberts? Presentó una nota a la prensa de 5 líneas, donde decía lo siguiente: es inadmisible que desde el poder público se ataque a otro poder público. Eso menoscaba la idea de república, la idea de pacto federal, la idea de civilización. Nosotros, como jueces, seguiremos haciendo nuestro trabajo como lo hemos hecho hasta ahora, en forma serena, escuchando a las partes y decidiendo con arreglo de derecho. Hay veces que no podemos dejarnos. Y en más noticias, el Consejo de la Judicatura Federal modificó el acuerdo que establece las disposiciones sobre el funcionamiento de las coordinaciones de las magistraturas de circuito y de las personas titulares de los juzgados de distrito ante el propio Consejo. Disposiciones que establecen que en cada uno de los 32 circuitos judiciales, de acuerdo con su complejidad, habrá coordinaciones de las magistraturas de circuito y de las personas titulares de los juzgados de distrito por residencia o materia de especialización. Por ejemplo, en el primer circuito con residencia en la Ciudad de México se contará con 22 coordinaciones. Las y los magistrados de circuito y jueces de distrito elegirán a quienes los coordinarán y a su suplente la primera semana de diciembre por mayoría simple de votos y durarán en el cargo 2 años. No podrán reelegirse para el periodo inmediato y se buscará garantizar la paridad de género. Las personas coordinadoras desempeñarán una función de enlace y comunicación de temas comunes con el Consejo de la Judicatura Federal. Y continuando con la campaña de difusión de la cultura jurídica, el Consejo de la Judicatura Federal explicó que el tribunal es el órgano que imparte justicia por medio de sus sentencias, lo anterior a través de una sola persona, es decir, una jueza o un juez, o de manera colegiada con 3 magistradas o magistrados. También están los tribunales y juzgados auxiliares, órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, a los que se les puede remitir juicios de cualquier parte del país cuando solo falta el dictado de la sentencia, con lo que se busca garantizar el derecho humano de acceso a la justicia. Y ya puede escuchar en la plataforma de música Spotify el 7º episodio del podcast de la Judicatura Federal, Reflexiones desde el Consejo, que en esta ocasión cuenta con la participación del juez Víctor Octavio Luna Escobedo. Explica la importancia de la nueva ley de amparo que tiene como objetivo fundamental la protección de los derechos humanos, no solo los establecidos en nuestra Constitución, sino también los que contemplan los tratados internacionales en la materia. El juicio de amparo, escuche usted, es la institución más importante del derecho mexicano y nos protege a todas y todos, incluyendo a personas extranjeras en nuestro país, frente a actos arbitrarios de la autoridad. Vamos a una pausa, será muy breve y enseguida continuamos. Al regresar, aprueban reformas al Código Penal Federal para determinar que los delitos sexuales no prescriben.
2 de la tarde con 10 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Le tenemos más información. El Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte impartió cursos de capacitación y conferencias a magistradas y magistrados del Poder Judicial de Guanajuato sobre oralidad en materia familiar. En el marco del 10º aniversario de la implementación de este sistema en la entidad, se presentaron las guías prácticas, los protocolos de actuación y los cuadernos de jurisprudencia en la materia, editados por la Corte, que han ayudado a contar con una estructura sólida en beneficio del interés superior del menor y los derechos de las mujeres. Y la Escuela Federal de Formación Judicial invita a participar en el curso en línea sobre protección jurisdiccional y derechos de las personas afrodescendientes, con el cual pretende desarrollar habilidades y competencias en personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación para analizar, sustanciar y argumentar y resolver casos que involucran a personas, pueblos y comunidades afromexicanas y afrodescendientes. El Poder Judicial de la Ciudad de México suspendió términos y plazos procesales este miércoles 13 de septiembre, debido a que se mantienen las manifestaciones y bloqueos por parte de trabajadores inconformes con el aumento salarial. Con apego a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, fue instalado el Consejo de la Judicatura Local, con 2 jueces y 3 magistrados, quienes se encargarán de la administración, vigilancia, evaluación y disciplina de las y los funcionarios jurisdiccionales del Estado. Fueron inaugurados 2 lactarios para madres trabajadoras del Poder Judicial de Sonora, en el edificio sede y en el Centro de Convivencia Familiar, ambos en Hermosillo, espacios que ayudarán en la conciliación entre su vida laboral y familiar. Al presentar su informe de labores 2022-2023, el Poder Judicial de Nayarit reveló que los 45 juzgados de primera instancia recibieron 26.706 expedientes, la mayoría de ellos en materia familiar. Dictaron 10.535 sentencias y se concluyeron 12.848 expedientes. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y en más noticias, existe un riesgo creciente sobre la manera en que se pueden utilizar las nuevas tecnologías en las campañas electorales, tales como los deepfakes o imágenes o videos hiperrealistas, con los que fácilmente se puede hacer creer que una persona hizo o dijo algo, advirtió el especialista Jorge Vuelvas Lomelí en el blog Axis del Tribunal Electoral. En su artículo analizó los casos de Corea del Sur e India, donde varios candidatos usaron estas imágenes creadas con inteligencia artificial para acercarse a las generaciones jóvenes con gran éxito. Sin embargo, usados de mala fe, estos recursos pueden socavar la confianza en las instituciones democráticas y crear un ambiente de desconfianza, por lo que es indispensable desarrollar habilidades críticas para discernir la veracidad de la información que nos llega. Y la Cámara de Diputados aprobó reformas a 5 artículos del Código Penal Federal para establecer que los delitos sexuales en contra de personas de hasta 18 años no prescriben. El objetivo es que la persecución de delitos como pornografía, corrupción de menores, turismo sexual, lenocinio y pederastia se puedan procesar en cualquier momento. Que en esta minuta se contempla que además de las sanciones penales y las agravantes correspondientes, si el victimario es un servidor público o ministro de culto, deberá de ser separado inmediatamente de su encargo. La Cámara de Diputados también expidió la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. En 2019, México ocupó el primer lugar en abuso sexual infantil, de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Ahora nos enlazamos con mi compañera Laura Murillo, quien se encuentra en las instalaciones del Senado de la República, en donde se lleva a cabo una reunión del Grupo Plural que da seguimiento a los sucesos registrados en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, en los que perdieron la vida 40 personas. Adelante, Laura, con tu información.
Muy buenas tardes, informarles que esta mañana la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no asistió a la reunión del Grupo Plural de Trabajo de seguimiento a los hechos ocurridos el 27 de marzo de 2023 en la estación migratoria Lerdo Stanton de Ciudad Juárez, Chihuahua, a la que había sido citada a comparecer. De acuerdo con senadores, la titular de la CEAP comunicó su inasistencia un día antes de la reunión, lo que calificaron como inadmisible y una falta de respeto. Escuchemos. Es inadmisible. El Senado de la República no puede quedar pintado sencillamente como una especie de oficina de trámite al que le desatienden y no pasa nada. No se puede permitir que una de nuestras funciones principales, que es llamar a cuentas a los servidores públicos para que den razón de su responsabilidad, quede en este nivel de desatención. Voy a presentar una iniciativa para que tocando las leyes que correspondan, haya una sanción a los funcionarios del Poder Ejecutivo y de los órganos autónomos que no atiendan la convocatoria del Poder Legislativo. Plantearon la opción de volverla a citar, también propusieron visitas a distintos centros migratorios para hacer un diagnóstico de la situación a fin de elaborar directrices de protocolos que deberán aplicarse en las agencias migratorias. Es el reporte. Gracias, Laura, por el reporte. Estaremos muy pendientes de esta información. Y antes de despedirnos, le informamos que la ministra en retiro, Margarita Luna Ramos, recibió el reconocimiento a la trayectoria del Fiscalista 2023 que otorga la Fundación Carlos Orozco Felgueres. Así llegamos al final de este espacio de noticias. Lo invito a mantenerse en la señal del canal de televisión del Poder Judicial de la Federación y a seguir a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 8:30 de la noche el noticiero nocturno. Soy Citlali Pérez, gracias por su atención, que tenga una excelente tarde. Hasta pronto.